Durante algún tiempo bastante largo, Israel estuvo pasando por una crisis espiritual severa porque se quedaron sin santuario. Fue en aquella ocasión, en época de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca, se la llevaron a su país, pero también destruyeron el templo que estaba en Silo. Allá en primero de Samuel capítulo 6 nos dice que meses después ellos devolvieron el arca, pero ya no se vuelve a mencionar que Israel se haya interesado en este mueble, construyendo otra vez el santuario. Y no olvidemos que el arca del pacto era el mueble central de la adoración israelita. Contenía los 10 mandamientos, una vasija con maná, la vara de Aarón. Y no se hizo absolutamente nada por reconstruir en este caso el santuario. Es hasta ahora que David, quien está dando pasos importantes en su reinado, después que ha construido también su palacio, él vio necesario trasladar el arca del pacto de donde había quedado en aquella ocasión en casa de Abinadab. Su pensamiento era fortalecer la vida espiritual de toda la nación y garantizar la presencia de Dios en Israel. Cuando ponemos a Dios en nuestros planes, cuando lo ponemos en primer lugar, vamos a querer que su presencia esté cercana a nosotros y garantice nuestra compañía. Y David sabía que trayendo el arca del pacto de casa de Abinadab a Jerusalén, entonces tendría la seguridad de la bendición de Dios. Y a la vez él quería que el pueblo aprendiese a depender de Dios, a confiar y reverenciar el nombre de Dios. Habiendo entonces hecho los preparativos de trasladar el arca de casa de Abinadab, la pregunta era cómo se haría el traslado. Moisés había girado instrucciones claras de que debía de trasladarse cargada por levitas descendientes de Coat. Los filisteos, cuando ellos condujeron el arca de allá de su país para Israel, lo hicieron trasladándola en una carreta nueva, dice el capítulo 6 de primero de Samuel. Y David quiso hacerlo de la misma forma, pero en el camino los bueyes tropezaron, el arca se caía y un hombre llamado Usa extendió la mano para sostenerla, pero al tocar el mueble sagrado, lamentablemente él cayó muerto. Dice el verso 8 que David se entristeció mucho por ese incidente y pensaba cómo hacer para lograr el objetivo. Investigando, aprendió que el arca no debía trasladarse cargando, no podía llevarse en una carreta nueva, sino que debía trasladarse a través de los levitas. Primero de Crónicas 15, que también nos menciona lo mismo que, que menciona el pasaje de hoy, nos dice que David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Así fue como el resto del capítulo nos describe que finalmente se logró el objetivo del traslado a Jerusalén de esta arca sin ningún otro incidente. Pero lamentablemente Usa falleció. Ahora, Usa no era levita y no estaba en condiciones de tocar el arca y por ello murió. En verdad, ningún levita podía tocar el mueble. Había un procedimiento muy definido cómo tapar los muebles, todos los muebles del santuario y luego cargarlos. Y luego las otras familias también de los levitas que trasladaban el santuario y que luego lo armaban, entonces los muebles se volvían a colocar en donde se instalaba en el nuevo lugar el santuario. La pregunta en este capítulo sería, ¿era culpable Usa por haber tocado el arca aún teniendo tal vez en este caso, las mejores intenciones de evitar que se cayera? Definitivamente era culpable, porque Dios no es injusto con nadie. La palabra traducida como temeridad en esta versión, que aparece en el verso 7, aparece solo aquí en el Antiguo Testamento, dice Walton, pero la misma raíz aparece en otros idiomas afines y significa desdén,
significa negligencia. Es decir, hay una intencionalidad. Este hombre sabía que no podía hacer eso y sin embargo lo hizo. ¿Ya? Esto se llama presunción. En realidad usa, como dice McLaren, él no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro mueble valioso. Su intención de ayudar fue buena, dice este autor, pero hubo una profunda insensibilidad hacia lo sagrado del arca. Es decir, se acostumbró a lo sagrado y luego fue algo común para él. Y en este caso, él falleció. Hermanos, acá hay algo que podemos aprender. No pongamos nuestras manos sobre algo que Dios ha prohibido, aun cuando tengamos buenas intenciones. Cuando Eva echó mano del árbol que Dios había prohibido en el Edén, murió e introdujo la muerte a todos los seres humanos, incluyendo la muerte de Jesús. Cuando Acán decidió tomar lo que Dios había prohibido hacer allá en la conquista de Jericó, nos dice Josué 7, que no solamente murió él, sino que también hizo que muriese toda su familia y afectó al pueblo israelita en la guerra contra Jai. En la Biblia hay cosas que Dios se ha reservado. Y este acontecimiento ha quedado como constancia y testimonio de que Dios pedirá cuenta de todo lo que Él considera sagrado, que se lo ha reservado, que Él ha dicho que qué funcionalidad va a tener o para qué va a servir lo que Él se ha reservado. Y ahora nosotros no tenemos que atrevernos a menospreciar eso, a hacer lo que querramos con eso, aun cuando tengamos buenas intenciones. Se oye, por ejemplo, de personas que con buenas intenciones quieren violar el sábado, que es un día santo según la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se escucha de personas que han llegado a la conclusión que el diezmo que Dios se reservó, ya ellos van a decidir cómo utilizarlo y qué harán con el diezmo. Otros, por ejemplo, menosprecian el matrimonio, ya no lo ven como sagrado. Y así hay muchas cosas que Dios ha declarado santas y buenas, y tristemente hoy muchos ya lo consideran como algo común. Tengamos cuidado, no caigamos en el error de USA. No sea que cuando llegue el día de ajuste de cuentas, como Él también, nos toque morir, ser consumidos, en este caso por la justicia divina. Que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones en cuanto a las cosas que Dios se ha reservado y que en su palabra ha especificado que son para Él, que son sagradas y que Él también ha descrito el uso de esas cosas. Pasa un hermoso día.